tardes, amados hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Hoy, miércoles 17 de abril 2024, estoy transmitiendo a través de El Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te Daré lo Mejor, acerca de la vida y ministerio de Cristo. Este día vamos a ver un nuevo subtema y pertenece a lo que se define como fe, como un grano de mostaza en la parte 1. Será la lección número 94 la que presentaré. De manera pues que es un examen que voy a presentar de Mateo 17, de Marcos 9 y de Lucas capítulo 9 también. De manera pues que vamos a siempre encomendarnos a nuestro Señor para que Él pueda dirigirme a través del Espíritu Santo. Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote porque nos da la oportunidad de regar tu palabra. Gracias por ello, y sobre todo en este bello tema sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que tú recibas la honra, que cada hermano y hermana que escuche sea muy edificado. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como les he dicho, vamos a estudiar acerca de fe como un grano de mostaza, parte 1, lección 94. Nosotros podemos identificarnos con muchos personajes bíblicos que tuvieron dificultad en su andar con Dios. Y yo le voy a presentar a algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos a Elías. Elías se desanimó. Dice en 1 Reyes 19:10. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. También nos podemos identificar con el lloro con Jeremías, que sintió que su labor había sido mayormente infructuosa. Miren lo que dice en Jeremías 9:1. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Luego, aquí mismo en Jeremías 13:17, mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Otro ejemplo que podemos presentar es la afinidad con Pedro, quien a menudo habló antes de pensar. Dice Lucas 9:33, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Cerca del primer lugar de la lista de personajes con quienes nosotros podemos identificarnos está el padre del muchacho endemoniado que dijo a Jesús: creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9:24. Cuando este hombre le pidió al Señor que sanara a su hijo,
Cristo respondió: al que cree todo le es posible. Versículo 23 de Marcos 9. Ese fue el momento en que el hombre clamó diciendo: creo, ayuda mi incredulidad. No hay tema más importante para el cristianismo que el tema de la fe. Y no hay necesidad más crucial que la de fortalecer la fe. En relación con esto, el apóstol Pablo escribió, miren lo que dice en Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En la Nueva Versión Internacional se lee: una justicia que es por fe de principio a fin. En la New Century versión dice que la justicia de Dios comienza y termina con fe. También leemos en Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios, y que por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto lo dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8. Es por fe y no por vista que andamos por la senda cristiana. Note lo que dice él mismo en 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. La fe pues es el escudo que nos protege del diablo, porque también el apóstol Pablo expresó en Efesios 16:16: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Entonces, nosotros vemos, el apóstol Juan dice en su primera Juan 5:4, la fe es la victoria que ha vencido al mundo. Y también el apóstol Pedro en el verso 9 del capítulo 1 nos hace ver que el fin último de la fe es la salvación de nuestras almas. Entonces, vemos que al considerar la importancia de la fe, nosotros también podemos ser tentados a clamar diciendo: creemos, ayuda nuestra incredulidad. En este estudio sobre el hombre que primero hizo tal petición, consideraremos factores que debilitan la fe. Sobre todo, deseamos aprender cómo puede fortalecerse la fe. Entonces, habiendo dado esta ligera introducción a este tema, fe como un grano de mostaza, vamos a ver en primer lugar una prueba de fe. Bueno, al comienzo del relato, Jesús, Pedro, Jacobo y Juan recién habían descendido de la cumbre de la paz al valle del conflicto. Así es la vida, así ha determinado Dios que sea. Al igual que Pedro, puede que prefiramos morar en la cumbre con el Señor. Miren lo que dice Mateo 17:4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero ¿qué es lo que vemos? La vida debe vivirse donde están las personas y donde están los problemas. Cuando Cristo y su trío de acompañantes llegaron al lugar donde habían dejado a los otros 9 apóstoles, dice aquí en el verso 14 de Marcos 9, que vieron escribas que disputaban con ellos.
Es probable que los escribas estuvieran cuestionando las credenciales de Jesús y la legitimidad de su ministerio. Observaba la disputa una turba de curiosos. Esto es, hermanos y hermanas, la clase de mirones morbosos que hoy acuden en tropel a ver los accidentes automovilísticos y otros desastres. Miren lo que dice Mateo 9:15, dice que cuando la gente vio a Jesús, se asombró. Tal vez no deberíamos imaginar que se asombraron porque hubiera algo acerca de la apariencia de Cristo que revelara que se había transfigurado, como el rostro de Moisés que resplandecía cuando bajó del monte. Decimos esto porque lo ocurrido en el monte de la transfiguración había de permanecer en secreto por el momento, como nos lo dice Marcos 9:9. El asombro de la gente pudo haberse debido entonces a que no esperaban que Jesús volviera tan pronto. Bueno, veamos ya desglosando este tema sobre un muchacho debilitado. Jesús preguntó cuál era el problema. Mire lo que dice el verso 16 de Marcos 9. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? No porque no conociera la situación, sino porque deseaba que la atención de la gente dejara de centrarse en sus humillados discípulos y se volviera sobre él. En ese momento, de la multitud salió un hombre que se postró a los pies de Cristo y clamó diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Mateo 17:15. El hijo de aquel hombre, su único hijo, porque miren lo que nos dice Lucas 9:38. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Era un hijo unigénito, pues. Este hijo sufría tremendamente, no podía oír ni podía hablar. Entonces, el muchacho podía dar voces, según lo que nos dice Lucas 9:39, pero no podía articular palabras. Hay algunos indicios de que el muchacho padecía de males físicos y a la vez estaba poseído de un demonio. Los textos usan las expresiones quedó sano, expresiones que normalmente se usan en los evangelios para sanidades físicas, no para la salida de demonios. También uno de los textos dice sanó. Leamos lo que nos dice Marcos 9, versos 17 y luego nos pasamos al 25. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Estaba poseído por un demonio, y esto nos lo confirma Mateo 17:18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Note cómo es que los evangelios, cada uno de ellos, aporta informaciones adicionales, o sea, informaciones que uno no da, pero que otro sí la toma en consideración, o sea, amplía. Dice en Lucas 9:39 y 42. Y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma
y estropeándole a duras penas se aparta de él. 42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. El demonio lo arrojaba en tierra, donde yacía retorciéndose, crujiendo los dientes y echando espumarajos. Ya usted puede imaginarse el sufrimiento de este muchacho. Era algo verdaderamente duro. Dice Marcos 9:18, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Luego Lucas 9:39 dice, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Lo que vemos es pues que el demonio también hacía que cayera en el fuego o en el agua. ¡Qué terrible! Mire lo que dice Mateo 17:15. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Entonces, lo que nosotros vemos pues, que la mayoría de las casas en aquellos tiempos tenían hogueras en medio del piso y muy pocos arroyos tenían puentes. Por lo tanto, habría sido sencillo para el demonio echar al joven en el fuego y en el agua. El padre dijo que la intención del demonio era matar a su hijo, ya lo hemos leído, y lo que dice Marcos 9:22, y lo leo otra vez, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero es más probable que el propósito del espíritu maligno fuera atormentarlo. Aparentemente los demonios necesitaban un huésped vivo en el cual habitar. Esta es una realidad, pues. El padre dijo que su hijo era lunático. Dice Mateo 17:15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Podemos decir que es el texto original. Un calificativo que se debe a una antigua superstición en el sentido de que en cierta forma los ataques eran causados por la luna. En vista de que la palabra lunático se usa actualmente para hacer referencia a alguien demente, algunas traducciones la han sustituido por la palabra epiléptico. Es probable que los traductores hicieran esto porque muchos de los síntomas se parecen a los de un severo episodio de ataque epiléptico. No obstante, es importante entender que en el caso que Jesús estaba tratando, los síntomas no eran provocados por la actividad eléctrica anormal del cerebro, propia de los ataques epilépticos, sino por una posesión demoníaca. Ya lo hemos visto en Mateo 17, Marcos 9, Lucas 9. Bueno, si bien una multitud supersticiosa pudo haber malinterpretado la naturaleza exacta de la aflicción del niño, hay que tomar en cuenta que fueron hombres inspirados los que dijeron que el muchacho tenía un demonio.
Cualquier duda de que esto fuera así queda resuelta para los que creemos en la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Bueno, veamos otra parte, y es en relación a un maestro frustrado. Al Señor le molestó la escena que se encontró. Menciono 4 de esos aspectos. 1, la fastidiosa multitud. 2, los beligerantes escribas. 3, los desconcertados discípulos. Y 4, el perplejo padre. Se nos presenta un singular vislumbre del lado humano de Jesús cuando éste exclamó diciendo: «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?». Es probable que entienda usted al Señor. Puede que nunca lo haya dicho, pero al menos habrá pensado decir: ¿hasta cuándo tendré que soportar esto? En muchas de sus situaciones personales, mi estimado hermano y hermana. Muchos autores hacen notar aseveraciones parecidas que se encuentran en el Antiguo Testamento, y le leo algunas de estas situaciones. Mire lo que nos dice Números 14:27. «¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan?». Vamos a Deuteronomio 32, 5 y 20. «La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa». Y dijo: «Esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles». Mire lo que nos dice el Salmo 95:10. «40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos». Cuando lo oímos preguntar diciendo, el Señor pues, «¿hasta cuándo he de estar con vosotros?», nos hacemos partícipes del peso que le significaba andar en la carne y partícipes de su anhelo por volver a Dios. Cuando lo oímos preguntar diciendo: «¿hasta cuándo os he de soportar?», percibimos su frustración al tratar de comunicarse con humanos atados a la carne y cegados por el prejuicio. Hay quienes consideran que la expresión generación incrédula y perversa se refiere a un segmento del grupo al cual hablaba Cristo. No se ve razón para no incluir las demás presentes. Les menciono 4 de ellas. 1, los escribas que no tenían fe. 2, la multitud de fe ambivalente. 3, los discípulos de fe vacilante. Y 4, el padre cuya fe había sido sacudida. El único que estaba presente y que creía en Cristo sin lugar a dudas era el demonio. Pero todavía no hablamos de él. Esto lo dejaremos para una lección posterior. Todos eran típicos de aquella generación incrédula. Y yo les digo, hermanos y hermanas, y de esta generación incrédula del mundo en el cual vivimos hoy. Y esto se lo digo porque la gente difícilmente cree en el Señor. La gente no quiere escuchar legítima palabra de Dios. La gente le gusta el engaño, le gusta que le hablen fábulas, le gusta que les hablen mentiras, y eso les conforma. Jesús respondió a la petición del Padre
pero no lo hizo. En proporción pues a la poca fe del hombre, sino en proporción a las riquezas de su gracia. Dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por lo tanto, dijo al Padre, trae acá a tu Hijo, Lucas 9:41. Mateo 17 dice, 17 dice, tráemelo acá. Marcos simplemente dice, tráemelo. Entonces, entramos a ver otra situación. ¿Cuál es otra situación que vemos? Bueno, el padre vacilante. Cuando traían el muchacho a Jesús, el demonio lo arrojó en tierra haciéndolo convulsionar. Imagínense el poder que tenía ese demonio sobre él. Dice la Escritura en Marcos 9:20 que el joven se revolcaba echando espumarajos. El Señor le preguntó al padre por la condición del muchacho. Miren lo que dice el siguiente versículo. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Pero no lo hizo porque él necesitara saber, sino porque el padre necesitaba entender que sin Cristo no tenía esperanza. La respuesta del padre concluyó con estas palabras. Miren lo que dice Marcos 9:22. Pero si puedes hacer algo, fíjense cómo expresa el padre, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Usted note que se usa el pronombre en primera persona del plural presente, dice nosotros. Todo padre de familia que tenga un hijo enfermo sabe que la enfermedad afecta no solo a ese hijo, sino a toda la familia. No creemos estarnos saliendo mucho del texto si decimos que los ojos de Cristo brillaron cuando repitió las palabras del hombre al decir, si puedes. Ya lo hemos visto aquí en Marcos 9:23. Aparentemente, el padre se había acercado con fe, esperando que el Señor sanara a su hijo. No obstante, el fracaso de los discípulos, seguido del ataque de los escribas, había disipado su fe. Su petición estaba contaminada de duda, pues dijo, si puedes. Jesús le dijo, al que cree todo le es posible, Marcos 9:23. Deben hacerse dos observaciones acerca de esta poderosa aseveración. Primero, por un lado, la mayoría de las personas entienden que hay ciertas salvedades que hacer en cuanto a tal aseveración. Sería disparatado afirmar que los hombres de fe tienen poderes ilimitados e incondicionales. Por otro lado, en segundo lugar, no debemos minimizar lo que un hombre de fe puede lograr. Miren lo que podemos decir. Emprender algo sin esperanza lo convertirá en un caso perdido. Emprender algo con fe lo convertirá en una posibilidad. Entonces, al comentar sobre el poder de la fe, cerciórese de no darle a la fe más importancia que al objeto de ella. Algunos de los libros más vendidos del pasado se centraron más en la fe del individuo que en el poder de Dios. Y ahí se cae en ese error. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? El caso de un líder político que dijo que los estadistas tienen necesidad de esa sensación, cuando esa sensación
de lo posible en relación con lo imposible. Después que Cristo dijo que al que cree todo le es posible, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Ahí lo dice en Marcos 9, 23 y 24. Implícita en estas palabras está esta ferviente petición. Es decir, es cierto que mi fe no es lo que debería ser, pero no hagas pagar a mi hijo por ello. Por favor, ayúdale. Es decir, ante esa incredulidad que tenía, pues, a pesar de todo, el padre lo que deseaba era la sanidad de su hijo. Veamos otro aspecto, y es una demostración que produjo fe. Jesús se volvió al muchacho y dice que reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, Marcos 9:25 dice que Jesús hizo esto cuando vio que la multitud se agolpaba. Esto podría indicar que él tomó al hombre y al muchacho aparte con el fin de evitar publicidad excesiva. Otros creen lo contrario, que Cristo hizo el milagro para infundir fe en la multitud que se agolpaba. Bueno, el mandato no entres más en él, cuando le dice esto al demonio, debe de haber sido un consuelo para el padre. Es decir, estaba diciendo que la tragedia no se repetiría. El demonio no se fue tranquilamente. ¿Por qué digo esto? Clamó y dice que sacudió al joven con violencia, ya lo hemos visto en Marcos 9:26. ¿Ve? Es decir, la furia impotente de un enemigo derrotado se puede ver. Por último, de mala gana, el demonio salió. El muchacho, maltratado y exhausto, yacía inmóvil en el suelo. Parecía, miren lo que dice Marcos 9:26, como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. El siguiente versículo dice: pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Luego llegó el momento conmovedor cuando Cristo lo devolvió a su padre, dice ahí en Lucas 9:42. Bueno, comparemos este versículo con Lucas 7:15, donde dice: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su padre, a su madre. ¿Qué es lo que vemos? Los hombres habían fracasado, pero Jesús no. Esto fue lo que podemos decir: he aquí pues una profecía de todos los tiempos para la eternidad. Podrán levantarse las generaciones y desechar al Señor. Los incrédulos podrán volverse más osados y más arrogantes, e incluso los discípulos del Señor podrán, por su propio descuido de las cosas espirituales, llegar a verse impotentes para hacer frente a los problemas de la vida. Pero a pesar de todo, Cristo y su santa fe siempre tendrán éxito. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Y con esto voy a terminar. Las puertas del Hades no prevalecerán. Esa es la realidad. Cuando el cristiano, la cristiana, está cimentado en el poder del Señor y que esa fe es realmente grande, las puertas del Hades nunca van a prevalecer. Una vez más, el Señor Jesucristo glorificó a su Padre. La gente se maravilló
Mire lo que dice Lucas 9:43. Todos se admiraban de la grandeza de Dios. Todos se admiraban de la grandeza de Dios. Claro, más adelante cuando entremos a ver el juicio que se presentó a nuestro Señor, cuando ya en sus últimas semanas de su ministerio, vamos a ver que esta situación cambió. O sea, esta situación de que todos se admiraban de la grandeza de Dios. Lamentablemente así ha sido siempre la condición del ser humano. Yo les invito, con la ayuda del Señor, que el siguiente miércoles, siempre a 5 de la tarde, hora del Salvador, escuchemos sobre este tema, fe como un grano de mostaza, en su parte 2. Vamos a seguir edificándonos con este grandioso y valioso estudio. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Que Dios bendiga todos los esfuerzos que ustedes hacen y sobre todo que Él nos ayude a vivir en acuerdo y en obediencia a su sagrada voluntad. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, te agradecemos muchísimo, Señor. Te agradecemos porque tú nos ayudas a honrarte, tú nos ayudas a que tu palabra sea totalmente muy manifestada de acuerdo a tu santa voluntad. Permite pues que no dejemos de honrar y glorificar tu sagrado nombre. Como siempre, oramos por todas nuestras necesidades. Oramos porque siempre bendigas nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.